de esta mañana es cuando Dios deja de ser el centro. Cuando Dios deja de ser el centro, lo vamos a enmarcar en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versos 1 al 7. Y Alma nos tiene a bien la lectura del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes se convertían a la fe. El Dios, cuando Dios deja de ser el centro, cuando Dios deja de ser el centro. Hechos 6, 1 al 7. En el caso nuestro, ¿verdad? Que somos personas que siempre llevamos agenda. Cuando yo abro mi agenda y veo compromisos, veo responsabilidades, veo sueños por alcanzar, proyectos que parecen urgentes e importantes, y que todo ocupa las páginas o los cuadros del calendario, eh, la pregunta que es importante hacernos es si Dios también está allí, en el centro del calendario de nuestra agenda. Pero por lo general, Dios no está allí, no siempre está en el centro de nuestra agenda. Y eso es lo que sucede en el libro de los Hechos, en este texto que nos está ocupando. Está presente, sí, pero a veces relegado a un margen silencioso. No nos damos cuenta cómo sucede, cuándo sucede, porque no ocurre de golpe o porrazo. Ocurre poco a poco, sin ruido, sin aviso. Y vamos nosotros desplazando a Dios del centro de nuestras vidas. Eh, y cuando nos percatamos, si es que nos percatamos, nos experimentamos o experimentamos a Dios fuera del centro, no porque Dios quiere, sino porque nosotros lo hemos hecho. Así le pasó, por tener un ejemplo que me viene hacia la mente rápido, a Sansón, ¿no? Caminó convencido de que todo seguía igual, sin percatarse de que la presencia del Señor ya no estaba con él. Así también le habló Jesús a la iglesia de Éfesos. Si usted va al capítulo 2, perdón, al de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, cuando Jesús o el vidente le habla a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, has desplazado a Dios del centro de tu vida. Has desplazado a Jesús del centro de tu vida. No dejaron de trabajar, no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. De hecho, estaban muy ocupados, iban de aquí para allá y de allá para acá, pero dejaron de amar como el principio, según el texto de Apocalipsis. Y cuando el amor se enfría, la comunión se debilita, y ciertamente. Y nosotros, en este contexto moderno que vivimos, corremos ese riesgo de estar de aquí para allá y de allá para acá, y se va enfriando el amor hacia Dios y la comunión se debilita. Por eso resuena con fuerza la voz de Dios: búsquenme y viviréis.
búsquenme y vivirán. No dice trabajen más, muévanse más, produzcan más, dice búsquenme, búsquenme. Y es una tarea que nosotros deberíamos tener con más claridad en medio de nuestras vidas, buscar a nuestro Dios. El libro de los Hechos nos presenta una iglesia viva, una iglesia creciente, llena del Espíritu. Sin embargo, Hechos 6, el verso 1, nos recuerda que la verdad incomoda. Las dificultades pueden surgir aún en medio de la abundancia, como le pasó a la comunidad de los Hechos. La iglesia crecía, pero también surgieron tensiones, surgieron quejas, surgieron descontentos en medio de la comunidad. El texto menciona la murmuración. El término griego para murmuración es gongimus. Describe un murmullo bajito, una queja privada, una conversación cargada de disgusto. No es una confrontación abierta, es un desgaste silencioso que va erosionando la comunión y distrayendo la misión. Y cuando se erosiona la comunión, obviamente se distrae en la misión que tenemos en nuestras manos. Y ante esa situación, los apóstoles no reaccionan con activismo, sino con discernimiento espiritual, tan importante y tan necesario y tan poco común en este tiempo. Discernimiento espiritual. Declaran con claridad su prioridad y allá organizan la comunidad para que ellos sigan enseñando y compartiendo la palabra. Dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos los marca el verso 4. La palabra sencilla, para no perder la comunión con Dios. Y en palabras de acentavo, no se distrayeron de la comunión con Dios. Siguieron en comunión con Dios. Aquí se revela una verdad fundamental y yo quiero que tú lo tengas muy en claro. El activismo no es sinónimo de espiritualidad. Hacer muchas cosas no es sinónimo de espiritualidad. De hecho, hay mucha gente que aparenta y vive en ese teatro, pero eso no es espiritualidad. La comunión con Dios no es un complemento del ministerio, es la fuente del ministerio. Y la comunión con Dios se busca, se trabaja en medio de nuestra vida, en medio del diario vivir de cada uno de nosotros, comunión con Dios. Eso es importante, tener esa comunión con Dios. Nosotros vivimos, y usted sabe eso mejor que yo, en una cultura marcada por la prisa, por el rendimiento, por la productividad. Se mide el valor por lo que hacemos y no por lo que somos. Y eso es un problema que tenemos hoy en nuestro país, o en nuestros países, debería decir. Mucha gente, y dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Que piensan que valen por lo que hacen y no por lo que son. Y eso los lleva o las lleva a distraerse de la comunión con Dios. No está en el centro, Dios no está en el centro de nuestra vida y es muy pobre el cultivar la relación con Dios. Entonces, esta lógica se filtra, como dije, también en la vida de la fe, en la vida cristiana, agendas llenas, activismo constante, pero poco silencio y menos intimidad con Dios. Y eso es un problema. Y yo que he estado en la administración de la iglesia por tantos años, yo he visto eso. Yo lo he visto. De hecho, no solamente lo he visto, sino que he tratado de corregirlo. En algunos casos ha funcionado, en otros no. Pero se filtra esa lógica en la vida de la fe, de las agendas llenas, del activismo constante, pero poco silencio y menos intimidad con Dios. Y esto es sumamente peligroso.
porque ese es el fundamento, el estar en comunión, en intimidad con Dios. Y yo no estoy diciendo que te vas a meter a un monasterio, y yo no te estoy diciendo que te vas a encerrar. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que darle prioridad a la comunión con Dios, a cultivar esa comunión con Dios. Y en medio de crisis familiares, de crisis laborales, de crisis económicas y emocionales, solemos responder haciendo más cuando Dios nos está llamando a estar más con Él. La respuesta no es hacer más, es hacer lo que tenemos que hacer, obvio, pero se nos está pidiendo por medio del Espíritu a que estemos más con Él, a que cultivemos esa relación con Él, a que seamos consistentes en esa búsqueda, en ese cultivar la comunión con Dios. La crisis, gente, las crisis no siempre son señales de fracaso. No, no lo son. Muchas veces es una invitación, y yo creo eso. Yo creo que cuando atravesamos una crisis X, más que un problema, más que una situación ambivalente, es una invitación divina a regresar a la intimidad. De hecho, conozco mucha gente, buenos amigos, buenas amigas, buenos cristianos y cristianas, que por medio de una crisis su vida se transformó, sus ministerios fueron más fructíferos porque descubrieron la intimidad con Dios, porque profundizaron la intimidad con Dios, porque regresaron a la intimidad con Dios. De hecho, tengo un testimonio de un amigo muy querido que me confesó eso. Es que ya yo había perdido la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Y no es por medio de esta situación que viví que regresé a cultivar a esa intimidad. Y su vida fue totalmente distinta y tiene grandes ministerios. Entonces, no nos desgastemos, como en el caso del libro de los Hechos, en la murmuración. No, no, no invitamos nuestras fuerzas en lo que drena el espíritu. Vamos a estar en comunión en la obra de Dios, comenzando por la oración, comenzando por la intimidad con nuestro Dios. Jesús fue claro con sus discípulos, fue muy claro con los discípulos. Velen, oren para que no entren en tentación. Lo dijo bien claro Jesús a sus discípulos. Y yo creo que esa palabra es pertinente para este tiempo y se la quiero compartir a ustedes. Velen, oren para que no entren en tentación. Un espíritu fortalecido en la presencia de Dios tiene discernimiento y eso lo hemos perdido. El discernimiento, la sabiduría. Por eso es importante invertir tiempo en estar en intimidad con Dios para que su presencia nos dé el discernimiento, la sabiduría, la resistencia frente a las tentaciones X cualquiera y las dificultades del día. Porque este tiempo nos está requiriendo discernimiento y sabiduría. Entonces, la comunión auténtica con Dios siempre se hace visible. Jesús lo enseñó así. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando entres en tu aposento y ores a tu Padre que está en el cielo, en lo secreto, cuando entres a tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto responderá en público. Y eso es exactamente lo que ocurre en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el capítulo 6, verso 7. La palabra crece, dice, y se multiplicaban los discípulos. Aún quienes se oponían comenzaron a rendirse ante el poder de Dios. Dice que hasta los sacerdotes se arrepintieron y se convirtieron. ¿Por qué? Porque los discípulos se dedicaron a buscar intimidad con Dios, a poner la palabra, a discipular a la gente, pero tenían poder.
pero ese poder no era porque eran lindos. Ese poder surge en la intimidad, en el cultivo de la intimidad con Dios. Y cuando uno está y consume tiempo con Dios, en esa intimidad, obviamente, va uno a experimentar esa presencia poderosa de nuestro Dios. Cuando cuidamos nuestra comunión con el Señor, Dios se encarga de lo demás. Yo a veces veo gente muy afanada, veo a gente tratando de manipular situaciones, pero si es de Dios, si yo cuido mi comunión con el Señor, pues Dios se encargará de los demás. ¿Por qué me tengo yo que afanar cuando sé que Dios se puede y se encarga de los demás? Entonces yo lo que estoy llamado es a confiar. Pero incluso la confianza surge de yo tener esa intimidad con Dios, de yo cultivar esa intimidad con Dios. Cuando eso está en mi vida, ese discernimiento, esa sabiduría, obvio, gente, que yo voy a poder confiar de que Dios se encargará de lo demás. Porque yo tengo que hacer mi parte, pero el Señor ciertamente hará la suya. Entonces, para ir terminando la reflexión de esta mañana, la comunión con Dios no es un lujo espiritual, no lo es, es una necesidad vital. Mi comunión con Dios no es un lujo, no lo hago porque me lo dice la Biblia. Lo hago porque es una necesidad vital para mí en mi relación con Dios. Cuando Dios ocupa el centro, no las periferias de mi vida, cuando Dios ocupa el centro, lo ambiguo se aclara, lo difícil se ordena y lo imposible comienza a ceder. Pero es cuando tengo a Dios en el centro, cuando cultivo esa intimidad con Dios. El Señor definitivamente desea manifestar su gloria y su poder en medio de su pueblo, en medio de nuestras vidas. Pero para que eso se dé, yo necesito cultivar esa intimidad con Dios, cultivar esa intimidad con Dios. Entonces, en estas crisis que estamos viviendo, en estas crisis existenciales que tiene mucha gente, no lo veamos como obstáculos, porque no lo son, sino que vamos a interpretarlas, vamos a mirarlas como un llamado a la intimidad, un llamado a volver al primer amor, un llamado a cultivar esa intimidad con Dios y a vivir esa intimidad con Dios. Cuando eso está fuerte, cuando está en el centro de nuestra vida, el Señor, entonces lo demás vendrá, como dicen por ahí, por añadidura. Amén. Bueno, quiero dejar la meditación ahí, pero vamos a orar primero. Señor, hoy reconozco que muchas veces te hemos dejado en un segundo plano, tal vez en un tercero, tal vez en un cuarto. Perdónanos por confundir actividad con espiritualidad. Llévanos de vuelta al lugar secreto, el primer amor, a la comunión que da la vida. Fortalece nuestro espíritu, renueva nuestra pasión y ordena desde tu presencia nuestra vida. Queremos buscarte y vivir en comunión contigo. Y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.